bienvenidos a otro programa de la Junta Médica. ¿Empezamos bailando, Leslie? Claro que sí. ¿Qué bailamos? La Macarena. La Macarena. Baila tú. ¿Te sabes los pasos? Por supuesto. Luego vamos a bailar. Vamos a hacer los pasos después. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Está mucho de moda hacer cirugías plásticas, pero realmente hacerlas por la parte estética, la parte funcional, las dos deben estar involucradas. Solamente una persona debe ser la que opera o un equipo tiene que decidir qué es lo mejor para la persona. Hoy aquí en la Junta Médica hablamos de los riesgos de la cirugía plástica. Estamos en vivo, arrancamos el programa. Yo creo que hoy, Leslie, más que nunca van a estar así mirando la Junta Médica porque todo este tema de la cirugía plástica interesa muchísimo. Claro que sí. La cirugía plástica es una alternativa excelente, siempre y cuando pues, sea hecha por manos profesionales, con una buena indicación, con una buena, ¿cómo se puede decir? ¿Qué es lo mejor para ti, no? Porque yo puedo decir, yo quiero, qué sé yo, sacarme la ceja más arriba. Y me dicen, no, no te conviene. Por la forma de tu cara, por la forma cómo está distribuido, debería ser de otra manera. Entonces, una buena consejería con un equipo adecuado va a permitir que la cirugía que tú quieres hacerte sea óptima. Aquí vamos a diferenciar, ¿no?, entre la cirugía plástica reconstructiva y la cirugía plástica estética. Así es. Eso es interesante. Por ejemplo, algo que yo veo constantemente son los famosos lipomas. Los lipomas son bultitos que salen de grasa por muchas partes del cuerpo. Y por estética, algunos se los operan. Y después quedan más feos que como estaban antes. Entonces, ¿cuándo operarse? Algo que uno quiera o piense que estéticamente se ve feo, porque los riesgos podrían ser más altos que los beneficios. Cuando hablamos de cirugía plástica reconstructiva, lo que prima es la funcionalidad. Cuando hablamos de algo estético es porque de repente a mí algo de mi cuerpo no me gusta y lo quiero modificar. Claro. Por ejemplo, que le saquen las costillas para ser más delgada, que agarren pues y... Lo que yo sí he visto, y ahora vamos a discutir con las colegas, es que cuando se hacen más cirugías plásticas en la cabeza, en la cara, en la cara, al final todos se parecen iguales, como si fuera un muñequito que ha salido ¿cómo se llama?, en serie. Como cuando dibujamos un extraterrestre, todos lo dejamos igualitos. Después de tantas cirugías que ya la cara ya no es la misma de antes, por un exceso de cirugías, a diferencia de muchas personas que hacen cirugías muy interesantes, retoques con el botox, se jalan un poquito, muy sutiles, que esa sutileza hace que se vean mucho mejor. Claro. Pero el botox en sí no es una cirugía, pues eso, digamos, es un arreglito que uno se hace, ¿no? Pero bueno, aquí en la Junta Médica no vamos a entrar, ¿no?, a hablar de si usted debe o no debe hacerse la cirugía. Cada uno hace con su cuerpo lo que le da la gana, y si te quiere operar 1000 veces, bueno, pues opérese 1000 veces, pero siempre y cuando, como dice el doctor Leslie Soto, buscando a un equipo de profesionales, para luego no tener riesgos nefastos, riesgos mortales, o de repente quedar de una forma que no quería. Claro. Y si alguien está en duda sobre el profesional que le va a atender, entra a la página del Colegio Médico del Perú, ahí dice Juan Pérez, ¿cuál es su profesión? Médico. Y ahí sale su especialidad, médico, cirujano plástico, médico otorrino, médico internista o médico infectólogo, ¿no? Todo lo que está ahí. Ahora que está tan de moda, incluso en las redes sociales podemos buscar también, ¿no?, a los médicos y verificar, y luego ir a buscar al colegio médico si efectivamente están inscritos y en su colegiatura, etcétera. Y mucho cuidado también con los centros de estética que incluso a veces operan ahí y no cuentan con los instrumentos necesarios para una operación de esa magnitud. Claro, lo que pasa es que muchas de las cirugías plásticas que se pueden hacer, quizás ambulatorias, no deberían complicarse, pero siempre podría haber una complicación. Por eso que los colegas que tienen un centro adecuado en los hospitales, en las clínicas, cuentan con toda la infraestructura por si ese 1% que podría complicarse, básicamente tienen ahí toda la mano y pueden... Claro, si surge alguna emergencia, no pueden responder ante ella. Pero hoy también viene a visitarnos Jorge Cabrera del CENSI y por fin Leslie nos va a contar, ¿no?, qué es lo que han investigado allá en el Reino Unido. Va a hablar del banco de semillas. Sí, también nos va a decir por qué se convirtió en un pingüino por varios días. Estuvo metido en cámaras frigoríficas de -7. Entonces, él ha visto ahí cómo se preservan las semillas, cómo hay el mejoramiento de semillas para tener pues mejores plantas en el futuro, ¿no? Tiene su audiencia, Jorge Cabrera, la gente le gusta el bloque del... Claro, tiene sus fans. Nos escriben siempre para ver más consejos sobre medicina natural. Y también vamos a hablar un poco sobre el compost. El compost o composta, que es
básicamente todos los residuos orgánicos que hacemos bajo ciertos procedimientos, entre comillas, que se descompongan para que sirva como abono o fertilizante para las plantas. Eso lo vamos a ver más adelante en un reportaje, en una nota de Aura. Hoy han venido a la Junta Médica la doctora Leila Meléndez, cirujana plástica del Hospital Cayetano Heredia, es coleguita del doctor Leslie Soto, y Rocío Ramírez, otorrinolaringóloga del Hospital Alberto Sabogal. Es importante que esté aquí Rocío, ¿no? Porque las cirugías de nariz también son muy frecuentes y a veces a veces hay un debate, ¿no?, entre los cirujanos plásticos que buscan, digamos, la perfección de repente o una nariz bonita, pero no la funcionalidad de la nariz en sí, o sea, del órgano en sí. De repente tiene una nariz bonita, pero no va a poder respirar por la noche o tiene problemas, de repente ronca, entre otras cosas. Entre otras cosas, claro que sí. Por eso es importantísimo siempre en cualquier tipo de actividad lo que se llama el trabajo en conjunto, que nosotros llamamos junta médica. Claro. Una junta médica para decidir cuál es lo mejor para el paciente. Porque a veces el paciente no tiene problemas de repente, como te digo, para respirar o para dormir y quiere operarse ese tema. Entonces dice, ya de pasadita, ¿no me pueden respingar un poquito más la nariz? ¿No? La mayoría que hace cirugía estética de la nariz siempre tiene una indicación, pues porque no respira bien y como tú dices, ¿no?, de paso, un arreglito por acá. Claro. A ver, vamos con el dato número 1. En nuestro país, vamos a ver los datos aquí en el Perú. Cada año se realizan más de 3.000 cirugías plásticas estéticas a cargo de médicos de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica Reconstructiva y el Colegio Médico del Perú. La liposucción, la rinoplastia y el aumento de mamas son las cirugías más solicitadas. Sí, esta es una estadística del Colegio de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. Imagínate cuántas cirugías también se hacen en forma clandestina. Es inverosímil, aunque no lo creas, que hay muchas personas que encuentran a una persona que le va a hacer cirugía en centros de cosméticas, en peluquerías, en donde hacen las uñas, en la calle, avisos en la calle, volantes, y se someten a esas cirugías y después veremos las consecuencias. Vemos en el hospital mucha gente que en vez de estar mejor de lo que quiso operarse, se ve mucho peor. Y la reconstrucción de eso es más difícil aún. Tenemos el caso de una rinoplastia, vamos a verlo con detenimiento y vamos a conversar también con nuestras invitadas. A los 25 me operé por primera vez por un tema netamente estético. No estaba del todo conforme con la forma que tenía mi nariz y decidí simplemente hacerme una operación y ya. Fui donde un cirujano. El resultado estuvo bien, no hubo ningún problema con eso, sino hasta dentro de 3 años más o menos, que por motivos de trabajo tenía que viajar constantemente a la sierra. Y en estos viajes empecé a sentir fuertes dolores de cabeza, a veces dolores de oído también. Después de ese tiempo me empezaba a enfermar constantemente de la garganta, era como una constante. O sea, ya en la farmacia de las Barber y Caserito, que sabían lo que iba a comprar siempre porque era como el mal que tenía por alguna razón. Y decidí ir al doctor. Visité un otorrino, me recetó corticoides en spray para poder ponerme en la nariz, en la garganta. Y obviamente esto hizo que los síntomas bajaran, pero fue solamente durante un tiempo nada más, porque después de cierto tiempo otra vez volvieron a aparecer. Y ya por recomendación médica también me dijeron que no era muy adecuado tomar tanto corticoide por una cuestión de salud, y decidí visitar otro otorrino que tenía un plus, que es cirujano y otorrino. Y al revisarme se dio cuenta que lo que había sucedido en la cirugía que me había hecho 3 años atrás no la habían hecho bien. Se habían preocupado solamente por la parte estética, más no por, digamos, las conexiones internas que tiene la nariz. Entonces tenía los cornetes hinchados, y aparte de tener los cornetes hinchados tenía la fosa nasal del lado derecho pegada al tabique. Y eso hacía que durante 3 años haya estado respirando solamente recibía solamente 10% de aire por la nariz, nada más. Entonces eso obviamente obligaba a que yo tuviera que respirar por la boca, y eso era lo que hacía que tuviera problemas en la garganta. Y todo por una cirugía mal hecha. La solución era volver a operarme, de paso que le daban una manito, ¿no?, a la operación que ya se había hecho 3 años,
Y lo que hicieron fue cortar los cornetes y para que la fosa nasal se pudiera despegar y así pudiera otra vez respirar con normalidad y ya no tener que respirar por la boca y así poder aliviar todos los síntomas que había tenido durante 3 años por una cirugía mal aplicada. Las cirugías en la nariz son bastante complicadas porque la recuperación no es sencilla. Aparte que bueno, es pesado porque tienes algodones dentro de la nariz, no puedes respirar bien, para comer es todo un tema porque tienes que casi como nadar, aguantar la respiración mientras masticas, pasar y es complicado. La recuperación fue de más o menos 2 semanas. Cuando termina todo el tema de la postoperación, tu nariz está súper sensible. Es como si el cartílago estuviera nuevecito, entonces es como si fuera una gelatina. Tú puedes tocar tu nariz y de verdad te puedes ir, pero hasta el cerebro. O esa es la sensación, por lo menos. Ya no tengo dolores de cabeza, ni dolores de oído. De hecho, bueno, el doctor también me dijo que si esto no se trataba a tiempo, podía haber derivado en otro tipo de enfermedades también, ¿no? Infecciones al oído, otro tipo de cosas que hubieran complicado un poco más la situación. Bueno, yo lo descubrí por la experiencia, ¿no? Saber que no todos los cirujanos son aparte especialistas en la zona en la que operan. Por ejemplo, cirujano y otorrino, ¿no? Entonces creo que saber eso es súper importante porque por una cuestión estética a veces puedes poner en riesgo tu salud sin saberlo, ¿no? Porque te pones en las manos de una persona que está evocado solamente a que la operación salga bien y que el resultado sea el que tú esperas, sin tener en cuenta muy bien el funcionamiento de tus organismos, ¿no? Que finalmente los tenemos en todo el cuerpo. Sí, claro, sí, estoy satisfecho con el resultado de mi nariz. Muy bien, el caso de este joven nos ha venido como anillo al dedo porque precisamente involucra las 2 especialidades que tenemos hoy aquí en la Junta Médica. Lo que comentábamos antes, se primó o le dieron preferencia al tema estético, pero no a la funcionalidad de la nariz como tal, y estuvo durante 3 años este chico padeciendo, no podía respirar, entre otras complicaciones. En general yo considero de que hay que ser muy cuidadoso al momento de hacer los diagnósticos, ¿no? Porque la historia del paciente es inconclusa y no podría tomar un diagnóstico preciso, pero definitivamente la rinoplastia estética tiene sus indicaciones y una de las indicaciones prioritarias es primero verificar que la función respiratoria esté correcta. Pero hay patologías previas que no son quirúrgicas, como la rinitis alérgica, que es una hipersensibilidad de la mucosa nasal que genera congestión y que cuando uno sube a altura congestiona todavía más la nariz, que no tiene nada que ver con un tema quirúrgico. Es que la mucosa nasal es hipersensible a cualquier cambio del medio ambiente. En Lima, más del 80% de los peruanos limeños o que habitamos en Lima tenemos algún tipo de rinitis alérgica por la cantidad de smog que tenemos, ¿no? Entonces, eso no puede ser modificado ni por la especialidad de otorrinolaringología, ni por la especialidad de cirugía plástica. Puede ser controlada por la alergología, que permite tolerar mejor estos alergenos. Y sí es cierto que al hacer una rinoplastia estética y disminuir de repente el dorso, que es alto, que permite que las fosas nasales sean más amplias, al modificar la punta nasal puede estrecharse un poco más la vía por donde pase el aire y exacerbar un cuadro de rinitis alérgica sin que esto sea una mala praxis. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con este tema de los diagnósticos, pero lo ético y lo correcto es, como actualmente lo enfocamos en el Hospital Cayetano Heredia, es: viene un paciente que solicita una rinoplastia estética, entonces se le hace un examen médico, primero la historia clínica para preguntar si hay antecedentes de trauma, que pueden ser incluso muy precoces en la primera infancia, y la doctora seguro va a hablar al respecto, que causan deformaciones septales bastante severas. O sea, si una niña, niño, 3, 4 años se golpeó, se cayó, tuvo una hemorragia nasal, ese rato lo desinflamaron, mas no le hicieron ninguna evaluación y el septum
o los huesos nasales se dañaron en ese procedimiento, la desviación que eso va a condicionar en 10, 12 años va a ser bastante severa porque esos huesitos están en formación, ¿no? Entonces, el paciente llega a los 20 años refiriendo un poco dificultad respiratoria y ni siquiera se percata de ese antecedente que tuvo. Entonces, nosotros encontramos pacientes que no refieren antecedente y observamos a la rinoscopía externa y hay pues una desviación septal, hay una hipertrofia cornetes y entonces mandamos una interconsulta a nuestros colegas otorrinolaringólogos, ellos ya le piden tomografía, le piden su nasofibroscopía o su examen endoscópico nasal. La cosa es que ellos nos concluyen si efectivamente hay un daño de las estructuras internas. Claro, ¿no? ese debería ser el proceso regular, pero que muchas veces no se cumple. Sí, a veces en la práctica privada es un poco más complejo, Claro. porque el paciente viene con una idea fija, ¿no? O sea, yo quiero mejorarme estéticamente mi nariz, no tengo conciencia de que alguna vez me he hecho algo y si me he golpeado, me he dañado, y le hacemos una rinoscopía y le digo, yo noto, mi estimado paciente, que tienes una pequeña desviación, lo correcto sería corregir. No, pero yo solo quiero mejorar mi nariz, porque en ese momento no expresa mayor sintomatología. Entonces, sí es lo ético y correcto decirle, mi estimado señor, lo correcto es que usted visite a un colega que tenga la especialidad de otorrino, porque la nariz tiene una función estética, sí, porque es el centro oval de la cara, pero funcional, porque es la vía por donde ingresa el aire y que es de lo que la autorita nos va a comentar ahora. A ver, Rocío. Bueno, en cuanto al caso, yo podría comentar de que hay que hacer una anamnesis bien acuciosa con el paciente, ¿no? Sobre todo porque es un paciente que nosotros no lo hemos intervenido. O sea, no sabemos qué cirugía le pueden haber hecho hace 3 años, preguntarle bien cómo fue el pre y el post, si la misma molestia que sentía antes de operarse la sintió después, o si se sintió mucho mejor, mucho más aliviado de la obstrucción, y recién cuando fue a altura es que manifestó estas molestias de obstrucción nasal, dolor de cabeza, que muchas veces en la consulta de otorrino, pacientes sanos, sin haberse operado anteriormente, cambian el lugar de trabajo y van a altura y manifiestan estas molestias, sangrado nasal, obstrucción, dolor de cabeza. Entonces, habría que diferenciar bien eso, si es que se debió o no a la cirugía realizada. Porque hay diferentes tipos de complicaciones en cirugía. Hay complicaciones intraoperatorias, hay complicaciones posoperatorias inmediatas, posoperatorias iniciales y tardías. Entonces, que se haya manifestado recién a los 3 años, un poquito que nos hace dudar y plantearnos el diagnóstico diferencial que nos menciona la doctora, ¿no? Que sean otras causas. Nosotros cuando nos vienen pacientes operados de otros colegas, tratamos siempre de hacer esa anamnesis muy detallada y nos echamos mano a otras herramientas como una tomografía, por ejemplo, y ver qué otros cambios a nivel óseo ha podido realizar el colega previamente y sobre todo evaluar las expectativas que tiene el paciente, ¿no? Porque nosotros podemos pretender dejar la nariz de la manera que nosotros creemos que es la ideal o la más conveniente, pero el paciente no lo cree así. El paciente quiere el dorso así, quiere la punta de otra forma, entonces es muy importante eso. Cuando llegan pacientes no tanto por la parte reconstructiva, sino estética, ¿hay algún protocolo o algo que tenga que pasar por psicología? De hecho, cuando nosotros hacemos la anamnesis a nuestros pacientes, notamos algunos tipos de personalidades que pueden tener, ¿no? Nos pueden llegar pacientes que es evidente lo que necesita el paciente, es una laterorrinea muy marcada, es una jiba que le ha ocasionado bullying durante la adolescencia, durante la niñez, otoplastías también, o sea, que las orejitas estén un poco más grandes, o sea, diferentes tipos de alteraciones y que nosotros vemos que existe una coherencia entre lo que necesita el paciente y su expectativa. Pero hay pacientes que quieren cambiar todo. Quieren cambiar la forma de los labios, la nariz, y le llevan todo la foto. el cuerpo. Sí, Es así más, quiero. te traen una foto y te dicen, quiero que me dejes la nariz así. Entonces ahí ya prendemos nuestras alarmas porque, como les comentaba, por más que le hagamos la cirugía, el paciente después del posoperatorio siempre va a querer más. No, o va a estar inconforme o insatisfecho con la cirugía que se le realizó.
Y sí, Entonces ahí es donde nosotros enviamos una interconsulta a psiquiatría, ¿no? A psicología, cosa que ya tenemos ahí un respaldo de qué es lo que nos puede decir el colega, ¿no? nosotros sí, doctor, porque no es solo la nariz. Desafortunadamente, en lo que constituye la especialidad de cirugía plástica, muchos pacientes, varones y damas, tienen algunas alteraciones de personalidad, ¿no? Entonces, la imagen que ellos mismos tienen de sí mismos está un poquito distorsionada y nada de lo que le hagamos va a resultar agradable hacia ellos porque no es un problema de su imagen, es un problema emocional y psicológico, ¿no? Entonces, incluso dentro de nuestra especialidad se ha tomado la precaución de hacer una preparación en lo que corresponde a la evaluación de los pacientes. Y existe un protocolo tanto en la práctica privada en el cual cuando uno percibe en la parte semiológica, o sea, cuando conversa con el paciente, ciertos estigmas de hacer cambios muy radicales, de un trasfondo psicológico familiar previo que motiva la cirugía, antecedentes previos de muchas cirugías, edades muy precoces, inmediatamente es obligación del médico transferirlo donde un equipo de psicólogos o donde, si uno considera que ya es una cosa mayor, a los psiquiatras. Ahora, nosotros hacemos docencia en el hospital y en la Universidad Peruana Cayetano Heredia para los colegas jóvenes. La mayoría de los médicos que salimos con todo el ímpetu de operar, queremos operar todo, hasta las ventanas, las paredes, lo que se nos ponga delante, porque pues estamos con ese ánimo y entusiasmo, ¿no? Claro. Y uno a veces en ese entusiasmo puede dejar pasar ciertas cosas. El problema es que si uno opera a estas personas que suelen tener este problema, nunca va a estar satisfecho con su cirugía, nunca va a estar contenta con su cirugía, sea varón o dama, y es algo que uno va a tener que asumir y sobrellevar durante toda su vida, porque va a venir al año que no le gusta esta cosa, que no le gusta aquello, que le parece muy grande, muy chico, en rinoplastía, en blefaroplastía, en prótesis de mama, en liposucción. Entonces, esto ya va a una recomendación. Yo he perdido muchísimos pacientes y lo seguiré haciendo y porque con toda honestidad tendré el valor de decir, mi estimado señor, a usted ya lo han operado, su resultado es aceptable. No será perfecto, pero es aceptable. Entonces, yo considero que no amerita otra cirugía. Lamentablemente debo decirlo, no todos los profesionales obran del mismo modo. Hay colegas que muy entusiastas le hacen una cirugía y lo que se preveyó se produce. O sea, el paciente no está conforme y regresa a nosotros al año que me hizo, que no debió operarme, ¿no? Entonces, es una pena, pero es lo que ocurre en la realidad y ahí va nuestra recomendación. A todos los pacientes, tengan la confianza y la seguridad que el profesional, si ustedes han hecho una buena evaluación del profesional que va a tratarlos, tengan confianza en su médico, en la ética de su médico, que él si les dice que amerita una evaluación psicológica, por más que todos nos consideremos sanos, hay que hacerlo, ¿no? Probablemente... Hay un tema también, Leila, que es sobre todo con los jóvenes, ¿no? Que vivimos o viven pegados a las redes sociales, al Instagram en concreto, y las chicas que postean sus cuerpos o los chicos que postean sus cuerpos también están operados, la gran mayoría de arriba abajo, ¿no? Entonces, claro, ellos ven esa perfección y quieren también esa perfección. Los filtros, de verdad. Y encima, claro, se ponen filtros, a otros se ponen con Photoshop, entonces ahí todo el mundo se arregla, ¿no? A su antojo, ya sea con cirugía, ya sea con programa informático, pero todo el mundo es bello, ¿no? Entonces, claro, uno ve así y dice, oye, yo también quiero ser así, ¿no? Pero hay un problema con eso y es algo que justo estaba escuchando que aquí Leslie estaba comentando. Es que, por ejemplo, cuando él ve una persona operada, dice, uy, está operada, y nota que hay un patrón, ¿no? Lo que pasa es que normalmente los estándares de belleza de la mayoría de los libros de cirugía plástica son una belleza europea o americana, que no son nuestros estándares de belleza. Claro. O sea, los rasgos faciales que tienen las personas europeas o americanas son otro tipo de rasgos. La nariz andina, la nariz mixta, la nariz peruana, criolla, mestiza, el rostro es un poquito más grueso, los pómulos son salientes y así hay ciertas características. Entonces, ahí va
la experiencia del profesional. Pero aquí queremos una mezcla, ¿no? Porque queremos la cara europea, pero queremos el cuerpazo bien latino. Claro. ¿No? Porque discúlpeme, pero el modelo europeo es las mujeres es bien delgadita. No, aquí les gusta con las curvas bien pronunciadas y está muy de moda ponerse unas caderazas con un trasero gigante. Como debe ser. Ajá. Eso es verdad, eso es verdad. ¿Cómo debe ser, Leti? No, o sea, con curvas está bien, pues no tampoco no tanto, pero con curvas. Pero lo correcto, porque a la autora le habrá pasado, y a mí me pasa, que viene, por ejemplo, un varón, ¿no? Que tiene una carita gruesa, una piel sumamente gruesa, y me trae, pues, qué sé yo, la foto de Brad Pitt, ¿no? Entonces, es coherente decirle, mi estimado señor, usted tiene rasgos un poquito más gruesos. Si nosotros en ese rostro le ponemos esa naricita, no es compatible, no se ve bien. Se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. La cirugía permite esas licencias, pero no se debe hacer. Y no es armonioso. No se tiene, no es compatible con su rostro. Todo tiene que hacer una armonía con el rostro. Y si hay un tema muy fuerte que lo estamos atravesando nosotros, me imagino que la autora también, que vienen cada vez pacientes más jóvenes. Sí. Yo tengo pacientes de 13 años que ya empiezan con que quieren hacerse la rinoplastía, tienen 14, 15, 16 años, tienen su regalo de 15 años que vayan al hacer su rinoplastía. Un aumento de mama. Exacto. Hace poco, a raíz de la hija de una artista que a los 14 años quería hacerse una rinoplastía, hicimos nosotros una mesa redonda también en un programa televisivo al respecto. O sea, con el fundamento de otorrinolaringología, con el fundamento de cirugía plástica, ¿cuál era la mejor edad para operar a un niño o adolescente o joven que permitiera que la persona complete su maduración ósea, ¿no? Osteocartilaginosa y facial y psicológica sobre todo, ¿no? Entonces, ahora estos retos que nos están dando los selfies, las redes sociales, la influencia extranjera, porque pues sí es cierto que nuestras amigas venezolanas han cambiado la visión de todo, entonces hay que tener mucho cuidado a esos. Yo pienso que uno tiene que tener principios bien claros y a partir de esos principios lanzarse a hacer la evaluación. Eso es. Tenemos una consulta. Vamos a una consulta acá. En el Facebook nos ha puesto Carolina. Entonces, ¿no es necesario que durante una rinoplastía esté presente un otorrino? A ver. Bueno, hay cirujanos plásticos que han tenido una capacitación para evaluar septum nasal, cornetes, hacer nasofibroscopía y pueden afrontar cualquier tema que se pudiera presentar como una desviación septal, una hipertrofia de cornetes y tener las herramientas a la mano, es cierto. Hay otra opción, hay opciones donde las intervenciones quirúrgicas las hacen ambos, ¿no? Comienza el otorrinolaringólogo trabajando el septum nasal, trabajando los cornetes, termina la parte funcional y la continúa el cirujano plástico haciendo todas las modificaciones externas. Como hay, lo que mencionaba al inicio, cirujanos plásticos que de inicio a fin ellos lo intervienen toda la parte funcional y estética, ¿no? Hay de todo. Lo que podría ser más recomendable o estar tranquilo el paciente es que de todas maneras, previo, antes de su cirugía estética, sea evaluado por lo menos por un otorrinolaringólogo, ¿no? Que le pueda decir si hay cierto tipo o estás apto, en la parte nasal estás bien, solamente es la parte estética. Aquí tenemos una imagen, ¿no? Entendemos que es el antes. Al respecto de la pregunta, yo pienso que sí hay que puntualizar claro y concreto. O sea, la nariz tiene una función respiratoria y una función estética. La rinoplastía como tal es un procedimiento estético que corresponde a cirugía plástica, porque ahí ¿qué se modifica? El dorso nasal, la punta nasal, la proyección, y es netamente estético. Si el paciente consulta por un problema netamente estético, primero se tiene que hacer una evaluación. Si nosotros verificamos que funcionalmente la vía respiratoria está perfecta, el septum nasal está en su sitio, los cornetes están en su lugar, él no precisa. Y en eso sí están capacitados los cirujanos plásticos de escuela, bien formados, porque hacemos una rotación en otorrinolaringología para decir, este señor funcionalmente respira perfecto, ¿no? Pero si nosotros en esa evaluación percibimos que este paciente tiene una desviación septal, una hipertrofia de cornetes, unas alteraciones compatibles con sinusitis, inmediatamente lo ideal y lo correcto es
zapatero a sus zapatos, que se envíe a la especialidad correspondiente, por mucha formación, y es lo que inculco a mis médicos residentes en formación, por que ustedes lo puedan hacer, que lo hayan aprendido y lo sepan hacer. Médico, legalmente, lo que corresponde es que lo vea el otorrino. Claro. Si ustedes operan un septum y no les queda bien, y el paciente les reclama, y van a juicio, ¿quién pierde? El cirujano, ¿sí o no? Porque no es su especialidad. El septum no quedó correcto. Entonces, yo trato de que mis jóvenes y yo misma, perfectamente se puede hacer, pero prefiero que cada especialidad desarrolle su área como corresponde. Entonces, si yo descubro que el paciente tiene desviación septal, tiene hipertrofia de cornetes, tiene sinusitis, tiene incluso rinitis alérgica severa, no me hago problemas, lo mando al alergólogo, lo mando al otorrino. Entonces, la respuesta, Carolina, es sí, un cirujano plástico perfectamente hace una rinoplastía estética cuando la rinoplastía estética es solamente estética y no se va a tocar absolutamente en nada las partes funcionales de la nariz, llámese el septum, las válvulas, los cornetes o los senos paranasales. Muy bien, Entonces, vamos a hacer una primera pausa en el programa, todavía tenemos bastante tiempo por delante. Antes de irnos, quiero que me pongan la imagen que quería que Rocío nos comente para que nos adelante un poquito. ¿Podemos poner la imagen de nuevo, por favor? Sí, está feo. Ahí está. Ese es el antes, ¿no, Rocío? Sí. Entendemos, se ve que tiene el tabique bien desviado, ¿no? Tiene el dorso nasal, tiene Ajá. una laterorrinea hacia la derecha, es producto de traumas nasales. Ajá, y ese es un el traumatismo después. nasal, una fractura de huesos propios nasales que provoca hundimiento, en algunos casos una nariz sencilla de montar y se puede relacionar a una desviación septal, en muchos casos severa, ¿no? Luego nos Entonces, puedes contar cómo fue todo el proceso hasta llegar, ¿no? Ok. al final, que es esta imagen que vemos ahí en la pantalla. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en la Junta Médica. Eso es más. Hoy aquí en la Junta Médica hablamos de la cirugía plástica y queríamos que Rocío nos explique, ¿no?, un poco el tema de este paciente. bueno, a nivel hospitalario nos llegan muchos pacientes con antecedentes de traumas nasales, fracturas de huesos propios de la nariz, que año tras año, pues por X motivo fueron postergando hasta que de un momento ya deciden intervenirse, ¿no? Entonces lo que encontramos son laterorrinias, que son, vemos el dorso hacia un lado, con un hundimiento, una asimetría, por lo tanto en todo la nariz, una obstrucción muy marcada a nivel de internamente el septum nasal y un disconfort en el paciente, ¿no? Es un paciente que estéticamente no se encuentra bien y no puede ventilar adecuadamente por la nariz, ¿no? Hay un hundimiento y el paciente en la noche ronca, puede estar ventilando por la boca también, con dolor faríngeo crónico, faringitis crónica. Entonces son pacientes que acuden al servicio y nosotros le ofrecemos pues una septoplastía funcional y una rinoplastía para mejorar la parte externa del paciente, ¿no? Entonces, dentro de la cirugía que nosotros realizamos, pues se corrige el septum nasal, que es cartílago y hueso, y también la parte ósea, ¿no? Se realizan osteotomías, que son cortes en los huesos, para alinear el eje de la nariz, ¿no? Esto ya vendría a ser las En los imágenes del postoperatorio. Postoperatorio, ajá. Todo derechito ya. Sí, igualmente en el mismo acto quirúrgico, ¿no? Se mejora estéticamente, en el mismo acto quirúrgico se corrige la obstrucción nasal que tenía el paciente, ¿no? En nuestro caso, tratamos de evitar dejar el taponamiento nasal posoperatorio, hacemos una hemostasia muy meticulosa, puntos transfixiantes, se puede utilizar splints nasales, férulas de silicona internamente, para que el paciente en el posoperatorio no esté tan incómodo, porque imagínese estar con ese taponamiento 3 días. Claro, como Entonces, escuchábamos, ¿no?, al joven que decía que para comer era un sí, tormento. en el postquirúrgico igualmente pues tenemos pacientes con
que con el taponamiento, que en las curaciones posoperatorias son menos números de curaciones posoperatorias Avanzado y está bastante. más tranquilo. Rocío, si alguien tiene o sufre un accidente, pues se pelea, un accidente de carro, qué sé yo, y el tabique se desvía, ¿en qué tiempo habría que operarlo? Nosotros Que descanse. esperamos bueno, si se hizo una fractura de huesos propios ahorita, ¿no? Claro. Se cayó Se en la hace bicicleta. una reducción, lo que hay que hacer es tomar una radiografía, una placa de huesos propios nasales y evaluar si es que hay una solución de continuidad a nivel óseo de los huesos. Palpamos si hay hundimientos, si hay crépitos, porque a veces no solamente estos traumas se acompañan de fractura de huesos propios, sino el piso de la órbita o algún hueso maxilar también está alterado. Igual revisamos a nivel nasal, pueden haber hematomas septales, que son acúmulos a nivel interno y necesitan un drenaje inmediato. Infecciones que van hasta esta zona, ¿no? Unos sangrados muy importantes, porque en ese momento hay epistaxis, y corregimos, al hacer la reducción generalmente cede el sangrado, alineamos, tratamos de alinear, a veces son fracturas en conminuta, como pedacitos chiquitos, tratamos de alinear lo máximo posible y le comentamos al paciente que hay que esperar, ¿no? Hay que esperar un tiempo, que baje el edema, porque a veces al inicio está muy edematizado, con moretones, equimosis, entonces, y evaluar cómo va soldando ese hueso, cómo va remodelando cada espícula que puede haberse roto en ese momento por la fractura. Y en el tiempo, aproximadamente un plazo de 3 a 6 meses, nosotros decimos, bueno, así es como prácticamente va a quedar y en las zonas donde deberíamos de trabajar, en la rinoplastía ya Posterior. La conducta es correcta, doctor. O sea, lo que se hace es una reducción incruenta inmediatamente ocurrido el accidente. Es como que estuviera el hueso fuera de lugar y colocarlo en su lugar, ¿no? Pero no es incruenta, como dijo la doctora. O sea, no hay cirugías, no hay cortes. Este es en consultorio. En consultorio. Si queda algún defecto, nosotros operamos a partir del año o recomendamos la cirugía a partir del año. Pero sí, no siempre la reducción incruenta es al 100%, dependiendo cuanto más severo sea el trauma. Y es otra cosa que tenemos en nuestro país, este tipo de nariz que llamamos aguileña, ¿no? Una nariz Es una jiba, bien pronunciada. como dicen los otorrinos, una jiba en la parte dorsal. osteocartilaginosa, ¿no? De la nariz. Es parte de nuestra etnicidad, Sí. ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de narices. Bueno, en este caso también se acompaña de una retrognatia, ¿no? Pero en la paciente básicamente venía por el tema estético, ¿no? Entonces ahí se le evalúa, hay que saber las expectativas que quiere la paciente. Ella básicamente quería mejorar el dorso, es una chica muy sencilla, no es muy demandante, porque a veces los pacientes en cirugía estética son muy demandantes, están al detalle con las fotos pre y post y ahí evaluando, utilizando aplicaciones para ver cómo se verían, si se operarían o no. Entonces, en esta paciente básicamente se le realiza una gibectomía, que es un corte, realizamos un corte a nivel del dorso nasal. En ese exceso de huesito. En ese exceso de huesito utilizamos, son como herramientas de metal y unas raspas para remodelar después de hacer el corte del hueso. Se remodela y se adelgaza un poco el dorso para afinar la nariz si es que fuera necesario, Ha ¿no? quedado además una nariz bien natural, ¿no? Sí, esa es la idea, ¿no? lo que tratamos siempre de dejar en otorrino, bueno, en toda la parte estética, es que sea armónico, que sea una nariz para la cara que ella tiene y que se vea lo más natural posible, ¿no? Lo que pasa, y cuando esta señora tenga su hijito, va a heredar esa jiba. Muy probablemente, ¿no? A nosotros nos ha pasado, doctor. Yo tengo una paciente que concurrió a nuestro consultorio con un jovencito de 15 años, con una nariz estéticamente bastante desagradable, y decía, pero ¿cómo? Si mi esposo no tiene y yo tampoco, pero yo al esposo lo he visto 20 años antes y ya lo había operado y dice, bueno, usted sabe, el abuelito. No le había contado que se había operado la nariz. Y tampoco nosotros obviamente preservamos el secreto. No, los antepasados, los abuelos. Herencia. Y el señor calladito en la esquina. No, entonces sí, es genética, entonces sí, es una transmisión genética. Ajá. Muy bien, ahora vamos a ver las diferencias más adelante entre la cirugía plástica y la cirugía reconstructiva. Cada uno nos va a decir la definición exacta, ¿no? Pero tenemos más imágenes, ¿me dicen?
Ahí está. Más imágenes aquí. Este, Doctora. este sí. Este es un paciente nuestro. Yo he mandado un grupo de fotos que en particular expresan un mensaje. Por ejemplo, esta paciente es una paciente muy propia nuestra, de nuestra tierra y de nuestra raza, en la cual tiene características anatómicas que permiten hacer una bonita nariz que sea acorde a su rostro sin modificar sus estructuras anatómicas propias, darle ese detalle de belleza que le permite tener un rostro armónico sin que se occidentalice la nariz, que es lo que no debe ser correcto. Y es netamente estética, ¿no? Se ha trabajado el dorso básicamente, se ha proyectado la puntita y se le permite una buena nariz. Sí. Sí. No, para aquí le ha quedado bien bonito. Sí, sí, tiene que quedar bien bonito. Y súper natural, Ajá. no hay incisiones visibles, las cirugías es por una incisión marginal interna, por tanto, nadie que no sea cirujano plástico podría decir que ella se ha operado después de la cirugía. Y ese es el objetivo, Sí. ¿no? Que se vea natural. Yo sí lo noto. A ver, vamos con la siguiente, Ya lo vamos con la veo. siguiente imagen. Esta es otra ¿Cuál era paciente. la molestia aquí? Yo no veo mucha Ya, diferencia. mire, A ver. justo. Esta paciente es una paciente de rasgos europeos, ¿no? Americanos. Es una paciente muy blanca ella. Lo que a ella no le gustaba en general es la punta. Si ustedes se fijan, es un detalle mínimo, es una cosa Está más afinada, ¿no? Claro, en la primera foto los cartílagos alares están ligeramente anchitos y ligeramente abiertitos. No se ve desagradable, estéticamente es bastante, pero a la paciente no le gustaba esa punta nasal y ella quería una proyección mayor y una puntita mucho más fina, ¿no es cierto? Ajá. Yo no soy muy partidaria de hacer puntas muy proyectadas y muy finas. Yo prefiero que mantenga su armonía, o sea, conserve la concavidad de los alares, ¿no? De repente utilizar algún injertito de cartílago para darle un poquito de proyección, pero que mantenga esta armonía de la punta. Entonces, básicamente lo que ella quería corregirse era la puntita Claro. nasal. Doctora, Teniendo- ¿esta imagen del después es cuánto tiempo después de la cirugía? Un año más o menos. Ah, un año. Un año. Y es después de la playa, como se fijará, Sí, porque donde le está veo bien un bronceado. bronceado. Sí, este es el dorso. Ah, ahí más se evidente. nota el dorso. Sí, de perfil es más Súper evidente. sutil, nada exagerado, lo más natural, pero se ha trabajado el dorso, se ha retirado. Estéticamente está considerado dentro de los parámetros de cirugía plástica reducir el dorso en las damas 1 milímetro por debajo de la proyección de la punta. O sea, tampoco debe ser recta. Si se fijan, debe tener una armonía de 1 milímetro, una curvita mínima. Si es cierto que hay colegas que exacerban esto y ya más bien la nariz se ve súper achatada, hay que ser súper sutil. Y en cuanto a la proyección de la punta, se recomienda que en las damas el ángulo formado entre el filtro y la columela sea de 110 o 105, o sea, ligeramente proyectado hacia arriba, cosa muy diferente en el varón. En el varón, si he mandado un caso en varón, los varones solicitan un dorso recto y una punta en ángulo de 90 grados con el filtro. ¿Por qué? Porque eso hace ver un perfil mucho más recto, más varonil, que se diferencia con el de la dama, ¿no? Son detallitos, pero que a la hora del que el paciente lo percibe, pues sí puede ofrecerse un resultado natural. No sé si tenemos otra... Después- En un ratito van a poner la O sea, imagen. una doctora. pregunta. Por ejemplo, en la parte de nariz, mucha de la estética está acompañada de la funcionalidad. Y en el caso de las orejas, Es más estético. más estético, ¿no? Es más Porque no hay ninguna estético. alteración que tengas orejas grandes, no escucha No. mejor ni peor. No tanto. Claro, o sea, no, para- pero es más estético, ¿no? Hay niños, algunos tienen apéndices preauriculares también aquí, que son pequeños, algunos son muy grandes, entonces todo eso se modifica, se reseca el cartílago, la piel excedente. Hay casos de microtia, ¿no? Como puede haber visto, en donde la parte funcional está alterada, hay una atresia de conducto auditivo externo y prácticamente todas las partes del pabellón auricular no se reconocen, no hay pabellón auricular tal y cual nosotros lo conocemos. Sí, entonces se utilizan diferentes técnicas, hay que esperar la edad adecuada del paciente para mejorar la parte estética, pero la parte funcional, eso sí hay que hacerlo, ni bien se detecta, ¿no? Ni bien nace un niño con esa patología, pues su interconsulta otorrino, en otorrino se evalúa, se ve la manera de colocar un vibrador óseo o hacer una cirugía de un implante óseo para que el niño esté estimulado ese nervio y pueda escuchar, ¿no? Entonces ya la parte estética también. Yo tengo aquí sí una curiosidad para la doctora.
Nosotros operamos mucho microtia en el hospital. ¿Microtia La es? microtia es una agenesia completa o casi completa del pabellón auricular. O sea, el niño Máxima oreja. tiene, literal, tiene un rezago. Hay diferentes grados, pero para nosotros lo que se hace a partir de los 7 años es una cirugía reconstructiva compleja, en la cual se tiene que sacar un segmento de cartílago de la costilla, tallarlo, colocarlo en el pabellón auricular. El asunto es que son 3 cirugías separadas de 9 a 8 meses cada una. O sea, es un largo proceso para el niño. Pero nosotros teníamos el concepto de que el pabellón auricular hace una función más o menos de captar los sonidos como un radar de un 20 a 30%. Pero la función auditiva como tal, o sea, el escuchar, está dado perfectamente por el oído medio y el oído interno y el nervio que transmite las sensaciones al cerebro, ¿no? Por tanto, los transferimos a otorrino porque ellos son los que definen si es que hay el hacerle el conducto auditivo externo, que es lo que no tiene el niño, le mejoraría en mucho la audición. Si el hacerlo o el no hacerlo implica una mejoría, esa es mi preocupación, porque muchos de los pacientes a los cuales transferimos a otorrino para que se les haga este conducto auditivo son devueltos en el sentido de que no le va a ayudar. O sea, tener conducto auditivo no le va a ayudar y como la tecnología ahora avanza, funcionalmente no le va a ayudar. Estéticamente sí, porque bueno, es una parte anatómica, ¿no? Pero funcionalmente no le va a ayudar y es una cirugía creo que bastante compleja, que no siempre tiene muy buenos resultados, ¿no? Entonces, lo que están haciendo ahora los colegas de otorrino, que desafortunadamente los hospitales del Estado no siempre se puede por los recursos, es pues ponerle un chip que estimule a la mastoides o al nervio auditivo para que pueda mantenerse lo que acaba de decir la doctora. De hecho, nosotros escuchamos por 2 vías, ¿no? Escuchamos por la vía aérea, que es lo que menciona la doctora, que es el conducto auditivo externo, por donde ingresan las ondas sonoras, llegan al tímpano, oído medio, nervio. Pero también escuchamos por la vía ósea, que es la mastoides. Entonces, esta tecnología que ya se aplica hace bastantes años, lo que busca es estimular por la vía ósea la audición de nuestros pacientes. Entonces, poco a poco esos pacientes que se han visto afectados con esta patología congénita, pues, se han visto beneficiados por utilizar ese vibrador óseo, bandas, incluso si son... hay bandas como vinchas que pueden hacer vibrar sin que sea todavía de repente un acto quirúrgico, que ya se implante en el hueso, y de esta manera poder transmitirle el sonido. En cuanto a la apertura del conducto auditivo externo, a veces los resultados no son tan favorables, por eso es que probablemente los colegas le hayan devuelto a los pacientes de esa manera, ¿no? Entonces, se le explica bastante a la mamá eso, porque las mamás, imagínense pues que a uno le nazca un niño así, llegan con muchos temores, muchos miedos, muchas expectativas, y ellas te traen a su recién nacido y ya quiere que le mejore la parte estética, ¿no? Ellas ya quieren que se le vea la orejita ahí, entonces hay que explicarle que es todo un proceso, que ahorita lo importante es estimular ese oído para que escuche y que ya más adelante, de la mano, pues, de la parte estética también, esa orejita se puede recuperar. Sí. E incluso simplemente los que quieren las orejitas más pegadas, a veces me dicen, pero es una cirugía simple, no te hacen un punto y ya está. O sea, no es así. Claro, o sea, no es así. Para nada es así. Lo que pasa es que hay que despegar toda la orejita. Modificar el cartílago, el pabellón auricular. Es una cirugía bastante delicada porque se modifica. El cartílago en realidad es una estructura que espontáneamente no se modifica. Yo les explico mucho a mis pacientes porque eso que acabas de referir es lo común. Me dice, pero doctora, si es una cosita así que le pone un punto. Mira, cariño, agárrate con un esparadrapo y pégate la punta de tu nariz todo el día y en la noche te la despegas. Y te vas a dar cuenta que tu nariz está tal cual como te la has dejado. Lo mismo puede ser con el pabellón auricular. El punto haría la función del esparadrapo y por tanto si se suelta, todo regresa a su sitio. No, hay que modificar la estructura de composición del cartílago. Hay que rayarlo, hay que moldearlo nuevamente y hay que volverlo a hacer. Entonces sí tiene su ciencia y tiene su complejidad, sus indicaciones y explicaciones. Muy bien, tenemos una consulta, vamos a la pausa, pero la leemos antes. Tenemos una pregunta que dice, María dice, ¿es factible la cirugía de ojos para eliminar bolsas o arrugas cuando tienes a hacer queloides? Interesante.
Los haremos después del corte. Ya regresamos. Muy bien, ya estamos con Jorge Cabrera del CENSI, que ya quiere pedir cita con las doctoras. Dice, Sí, porque tiene harta chamba conmigo. no, Jorge, nada que ver, nada que ver. A ver, fuiste al Reino Unido, Jorge, a hacer una serie de investigaciones. ¿Qué fue lo que han encontrado? Dice Leslie que has estado muerto de frío por allá. Como Sí, un mucho pingüinito. frío. Fue una experiencia muy interesante a partir de un proyecto que tenemos con Kew, que es el Jardín Botánico Real de Kew de Londres, para poder preservar nuestras semillas de plantas medicinales. El cambio climático es evidente. Podríamos discutir quién lo origina, si lo origina el hombre o es simplemente un evento que ocurre cada cierta cantidad de años, pero la influencia del hombre es evidente. Estamos acelerando el cambio climático, estamos afectando nuestras poblaciones de plantas y entre ellas las plantas medicinales. Entonces, con el Jardín Botánico de Londres y el CENSI estamos iniciando un proyecto de investigación para poder preservar las semillas de nuestras plantas medicinales. Y en el marco de esa cooperación tuve la oportunidad de estar en Londres un par de semanas para poder ver cómo trabaja el Reino Unido el tema del banco de semillas. Impresionante, tecnología de punta, los procesos muy interesantes. Un agradecimiento especial a Michael Way, que es director del programa, y a Ali Chidisako, que fue mi coordinadora. Me pudieron mostrar todas las instalaciones del Millennium Seed Bank, que está en Wakehurst, al sur de Londres, y todos los procesos que involucran la conservación de semillas. Tienen millones y millones de semillas en Londres. Ahí te vemos en acción. Como Jorge. un banco, así es. Ahí estamos, por ejemplo, haciendo pruebas de corte con las semillas para poder ver si están viables o no y si tienen contenido o no tienen contenido para poderlas preservar, ¿no? No tener que guardar semillas vacías en algún caso, ¿no? Claro. Entonces, fue una experiencia muy simpática y, como digo, para poder empoderar este proyecto. En CENSI, en el herbario de CENSI, estamos disponiendo un área también para tener nuestro banco de semillas de plantas medicinales, que este banco va a ir creciendo, vamos a tener que crecer en algún momento también, con la idea de poder preservar nuestra herencia, ¿no? Y hemos elegido Moquegua, doctor Leslie Paola, porque Moquegua es un lugar sumamente vulnerable a un tema de impacto antropogénico, pero también ambiental. Por ejemplo, el tema del volcán Ubinas. Cuando nosotros vamos al lugar donde estamos haciendo investigación, pasamos por el Ubinas. Y la última vez incluso estuvo botando ceniza. Ok, una erupción de ceniza o una erupción del volcán puede destruir una gran cantidad de flora. Pero en este caso nosotros ya estamos tomando algunas previsiones para poder conservar las semillas del lugar. Si algo ocurre, podríamos nosotros regresar luego y poder restaurar el ambiente que ha sido afectado o impactado por algún desastre o por el hombre mismo. Y como ejemplo tenemos aquí en la mesa 3 plantas. Y bien aromáticas, ¿ah? Porque Eso, está huelen muy bien. bien, está oliendo. Y las que más huelen es la del medio, que es Lepequinia meyeni. Es una planta que le dicen pachasalvia. Y la primera que está allá, que es una Aristiguetia bali, a la que le dicen asmachilca o huiratjayo en quechua, ¿no? Entonces, y esta es la ortiga colorada, que es una de las ortigas que tiene una flor hermosa, pero que si tú la tocas y sin mucho cuidado te va a picar. Por ejemplo, estas 3 plantas tienen usos tradicionales en el Perú para afecciones respiratorias. Algo que de repente al doctor Leslie en algún momento le podría interesar como infectólogo, ¿no? ¿Cuál es el papel de estos componentes o metabolitos que tienen estas plantas frente a estas bacterias, ¿no es cierto? Bueno, algunos otros patógenos, no sé, pero sobre todo bacterias que tienen que ver con problemas de infecciones respiratorias agudas, que es un tema muy priorizado en el Perú para hacer investigación, ¿no? IRAS y neumonía, un tema muy sensible, y con este tema del cambio climático, nuestras poblaciones que están por arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, están sufriendo cada vez más de estos males, ¿no? Donde hacía frío hace más frío y donde hacía calor va a ser más calor debido al cambio climático. Entonces, este proyecto con el Kew y CENSI como proyecto colaborativo nos permite a nosotros poder desarrollar nueva tecnología, así que la visita a Londres pues cayó, pero como anillo al dedo, ¿no? Para poder conocer cómo es el trabajo de cerca, ¿no? Con las semillas. Cuando uno guarda semillas, siempre me he preguntado, ¿cuántas hay que guardar?
Correcto. ¿En relación a qué está ese número de semillas aguardadas? Bueno, lo primero que nosotros hacemos, doctor Leslie, cuando vamos al campo es evaluar la población de plantas medicinales. Si nosotros encontramos una sola planta, por ejemplo, una planta medicinal, es un poco difícil poder coger semillas porque podríamos estar afectando la reproducción de esa misma planta. Entonces, analizamos las poblaciones, hacemos conteos, elegimos las plantas de las cuales vamos a sacar semillas y de ahí tratamos de proveernos de un número aproximado de más allá de 2000 semillas. Ahora, contarlas, también hay métodos para contar, no se cuentan una por una. Hay toda una metodología para poder contar las semillas, para poder saber cuáles son viables, si están infectadas, si están vacías, etc. Pero, sí, buena pregunta, hay un número mínimo para poder, digamos, conservar las semillas. En caso no lo tengamos, tratamos de esperar y de mantener el cuidado con las plantas para que estas mismas comiencen a reproducirse y poder tener las semillas y poderlas conservar. Pero esto lo deben hacer manos expertas. Correcto, ¿no? Cualquier persona. Y por eso, más allá de nuestra experiencia con el tema de plantas, ¿no? Más de 12 años, pero de todas maneras hay ciertas habilidades que son importantes poderlas perfeccionar. Y por eso fue la visita a Londres, ¿no? Porque, claro, hay una serie de procesos muy particulares en el tema de conservación de semillas que hay que conocer. ¿Qué opinan los ingleses de nuestras plantas medicinales, de las semillas del Perú? Ellos están encantados de poder estar en un proceso colaborativo. También hay que recalcar que ahorita la ley, la legislación en el tema medioambiental entre países está desarrollándose de manera muy adecuada. Nuestros lazos legales con el Reino Unido son muy claros, muy precisos, ¿no? Pero ellos están sumamente interesados en poder colaborar con nosotros en el tema de investigación de las plantas medicinales y ayudarnos a desarrollar, por ejemplo, algunos estudios con estas plantas. Uno de los temas de la pasantía ya fue, por ejemplo, poder promover estudios para poder conocer cómo interactúan estas plantas, por ejemplo, en actividad antimicrobiana, específicamente para el tema de iras y neumonía. Entonces ya tenemos un inicio, una pequeña acta de reunión firmada para poder continuar con la colaboración con esta entidad del Reino Unido. Interesante. Estas plantas que tenemos acá y otras me imagino que han llevado para allá, ¿cuántas se supone que van a estar guardando de nuestras plantas medicinales allá? Este proyecto involucra, doctor Leslie, primero 50 especies. Con eso estamos empezando, con 50 especies de plantas medicinales de un distrito que se llama Yunga. Saludos al alcalde, quien nos recibe siempre con gran alegría, a los pobladores, a los comuneros de allá del distrito de Yunga, en Moquegua. Guardar 50, pero de ahí nosotros vamos a tener un programa intensivo para poder seguir acopiando cada vez más especies de plantas medicinales, porque la situación, doctor Leslie, y lo tenemos acá en la mesa, estas plantas, alguien podría preguntar, Jorge, ¿y dónde las obtuviste? Yo le digo, en el mercado. ¿Y la persona que las vende en el mercado, de dónde las trae? Claro. Es una gran pregunta. ¿Las cultiva en su casa? Y la verdad es que la respuesta generalmente es no las cultiva en su casa. Son plantas silvestres, crecen en las montañas y de ahí se extraen. Y como somos un país tan rico y tan biodiverso en el tema de plantas medicinales, pensamos que nunca se van a acabar. Pero la realidad es otra. Vamos depredando, vamos afectando, impactando el medio ambiente. Por eso este proyecto de semillas es un proyecto fenomenal. Yo creo que es un gol para el país, claro, que podamos tener un banco de semillas de plantas medicinales, ¿no? ¿Y ahora cuánto tiempo de vida tienen estas plantas una vez que uno las arranca? Bueno, si están bien secadas, ¿no es cierto? Apropiadamente, con buena ventilación, bajo sombra, podrían durarte 3, 4 o 5 años de repente, bien secadas, ¿no? Bien secadas en un ambiente aireado. Los metabolitos, conforme pasa el tiempo, también van perdiendo su actividad, ¿no es cierto? De ahí que los farmacéuticos, por ejemplo, tengan algunas formas para extraer los metabolitos y prolongar el tiempo de vida de la acción, ¿no? Y aprovechando tu pregunta, Paola, alguien podría también en su casa decir, ¿y las semillas cuánto tiempo duran cuando las conservan? Bueno, con los sistemas, por ejemplo, que tiene el Jardín Botánico de Kew en Londres, ellos pueden preservar semillas por más de 100 años. Pero a condiciones controladas. El doctor Leslie manifestaba, había una foto mía donde estoy con un traje, porque las cámaras, por ejemplo, están a menos 20 grados centígrados. Y uno tiene que hacer un proceso ahí que se llama banking, que es entrar y poder almacenar ya las semillas. Uno no puede permanecer más de 15 minutos dentro de esa área porque suena una alarma. O sea, todo está controladísimo, muy simpático.
Claro, en el Millennium Seed Bank, correcto, ese es uno de los ambientes del Millennium Seed Bank, que tienen unas cámaras preciosas para poder conservar las semillas, ¿no? Pero como te digo, Paula, más de 100 años, es fabuloso. ¿Por qué? Cada 10 años sacan semillas, las hacen germinar y pueden volver a copiar más semillas para garantizar de que todo el tiempo estamos teniendo semillas viables para poder emplearlas en caso algo suceda, ¿no? Las necesitemos. Y en este banco que están teniendo, ¿hacen también un poco de mejora genética o la preservan tal cual está? No, nosotros preservamos tal cual está, pero para garantizar la variabilidad genética, cuando hacemos el muestreo, doctor Leslie, de las poblaciones de las plantas, ahí nosotros escogemos, ¿no es cierto? Tenemos una metodología para poder escoger las plantas de las cuales vamos a traer las semillas, ¿no? Y garantizar así la variabilidad genética, que es un tema interesante. Pero manipulaciones no, nosotros no hacemos eso. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo el año aquí en la Junta Médica. Traigo muchos saludos del doctor Omar Trujillo, de la doctora Blanca Luque, a quien han tenido aquí, también hablando de las plantas medicinales, y del doctor Hans, que siempre manifiesta, y faltan los saludos, dice. No nos hemos olvidado del doctor Hans. Y una feliz Navidad para ustedes y un Igual, feliz año. Felices fiestas. Así Felices es. fiestas también, Jorge. Muchísimas gracias, de verdad, que este bloque ha sido muy educativo durante todo el año. Qué bueno, qué bueno. Y gracias por el espacio. Y muy bien acogido, además. Qué bueno. Por la audiencia. Dios quiera que podamos tener oportunidad, ¿no es cierto?, el 2020 para seguir hablando de nuestras plantas medicinales, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Jorge, como siempre, por estar aquí en la Junta Médica. Vamos a la pausa todavía, ¿no, Leslie? Porque tenemos una nota sobre el compost. Vamos a hablar sobre el compost, cómo podemos utilizar la materia orgánica para que pueda servir como abono fertilizante y otros compuestos más. Vamos a ver. Cada vez, como ciudadanos, tomamos más conciencia de que nuestra salud está relacionada con el cuidado del medio ambiente y del planeta Tierra. Hoy en día, el Perú cuenta con una nueva ley de reducción de plásticos de un solo uso. Por eso, el Ministerio está promoviendo una nueva campaña que nos va a enseñar a segregar nuestros residuos sólidos orgánicos, llámese desechos de comida, cáscaras de frutas o verduras. A esto se le conoce como compost. Y si cree que para poder hacer compost se necesita un gran jardín o un gran espacio, tendremos a un especialista que nos va a brindar toda la información y nos va a enseñar a realizarlo desde la comodidad de nuestra casa. Así que empecemos. Yo empecé realmente queriendo contribuir con mi granito de arena para el medio ambiente, ¿no? Tratar de reducir lo más posible los residuos pues orgánicos, y qué mejor que convertirlos pues en compost, ¿no? Que es un abono pues 100% natural, 100% orgánico. Empecé más o menos a mediados de julio de este año. Iba por las calles y veía en las noches estas bolsas enormes de basura en las puertas y en los edificios y de las casas, y decía, somos generadores totalmente de basura. Y este tema de compost siempre me ha movido. Entonces entré a un taller que encontré en Facebook, me registré y bueno, empecé. Inmediatamente llegué a la casa y dije, no, tenemos que hacer esto en casa, ¿no? Conversé con mis hijas, con mi esposo y me encanta, todos están totalmente comprometidos con esto. Estamos con nuestro especialista, el ingeniero Julio Guío Jácome, para que nos explique qué es precisamente el compost y cómo se composta el material orgánico. El compost es un producto final de un tratamiento de la materia orgánica que se encuentra en los jardines, en la casa, en cualquier otro sitio, inclusive los periódicos, los restos orgánicos, que siguen un proceso, ya sea en composteras pequeñas o en composteras grandes. Están sometidos a una temperatura no mayor de 70 grados para poder pasteurizarse. Están sometidos a un tiempo, un proceso, en el que tienen que tener aire suficiente para poder producirse la fermentación y no la putrefacción. El compost, si está bien elaborado, no debe tener mal olor, enfermedades ni bichos. O sea, ya por inercia, digamos, juntas tus cascaritas, las vas picando, las vas guardando. Y es increíble también ver cómo la familia se va involucrando, ¿no? Porque ya no los ves que botan al tacho, pelan un plátano y ya no botan, ¿no? O sea, lo guardan, ¿no? Dicen, ah, no, no me hace compost, ¿no? Entonces ya van colaborando. Mi esposo me siguió, todos buscan el tupper todas las mañanas para colocar el resto de sus frutas cuando desayunan.
Cuando cocinamos también, al principio sí nos olvidamos a veces, pero luego ya es una cosa que fluye. Hoy en día ya fluye, un estilo de vida. ¿Qué materiales entran a un proceso de compostaje? Todo lo que es materia orgánica. Podemos utilizar restos de jardinería, restos de cocina, abono animal, pero tiene que seguir un proceso de compostación durante varios meses, dependiendo de las estaciones. Hay muchas amas de casa, personas en general, negocios pequeños que han entrado a esta movida de poder generar su propio compost en casa. Según lo que usted menciona, de acuerdo a las temperaturas, a las condiciones adecuadas. Entonces, ¿qué es lo que se estaría realizando en casa y qué es lo que debería realizarse realmente? El compostaje tiene que ser producido con una determinada cantidad, por ejemplo, de carbono y nitrógeno a unas temperaturas que llegan bordeando los 60-70 grados Celsius. Y al final lo que yo voy a obtener es del 100% de materia que ingresa, debe salir aproximadamente el 30%. Significa que el resto se ha convertido en dióxido de carbono y agua. Si yo, por ejemplo, lo intento hacer en mi casa, con unas composteras, por ejemplo, no puedo llegar a tener la cantidad de oxígeno necesario. Entonces, eso significa que lo que yo voy a tener posiblemente puede ser material algo estabilizado. Pero, ¿cuál es el peligro? Debido a la falta de oxígeno que ingresa, genera metano. Y el metano es considerado un gas con un poder de efecto invernadero mucho mayor que el dióxido de carbono. ¿Eso quiere decir entonces que eso que se ha generado no sirve precisamente para estos jardineros? En realidad, como lo que tienen ellos es básicamente materia orgánica un poco tratada, un poco estabilizada, un poco descompuesta, y como no utilizan grandes cantidades, lo agregan solamente de manera superficial. Ahí en realidad, al estar expuesto al ambiente, ese compost poco a poco se va degradando con respecto al tiempo. Entonces, y las raíces siguen abajo y no se ven perjudicadas por el oxígeno. Pero si yo, por ejemplo, mezclara este compost con esa tierra, las raíces sí se verían perjudicadas porque estarían compitiendo con el mismo oxígeno que tienen. La descomposición de esta materia orgánica va a continuar en la maceta o va a continuar en el jardín hasta llegar a un proceso de humificación. En condiciones de humus, recién la planta lo va a tomar. Hemos hecho una simulación de cómo sería el proceso de compostación casero, utilizando unas macetas, se puede utilizar cajas de madera. Vamos a poner residuos de hoja seca. Ustedes pueden ver allí hojas que hemos recolectado del jardín o del jardín de la calle. Vamos a utilizar materia vegetal verde para que nos dé una humedad y la fermentación también se acelere. Hemos preparado también residuos de cocina, de hortalizas, de verduras. Muchas veces no tenemos hojas secas, entonces podemos utilizar acerrín o viruta. También en la casa va a haber restos de papel, periódicos, sobres, cartones. En este caso estamos mostrando cómo se puede utilizar todo el papel que se tiene, muchas veces se tiene que botar en volúmenes grandes, se puede poner al compostero, podrían añadirle yeso agrícola a la mezcla. Pero si no encuentran yeso agrícola, porque en Lima muchas veces no se utiliza, pueden utilizar yeso de construcción. Muy importante para que el proceso de compostación se inicie es la humedad que debe tener todo este compuesto que acabamos de meter a este compostero de cemento. Para ayudar a que se mantenga la temperatura dentro, abrigamos un poco con periódico y luego lo cubrimos con su tapa respectiva. Podemos ir agregando cada semana, podemos ir agregando cada 15 días hasta cubrirlo por completo. Después de 5 meses, 6 meses, vamos a tener este proceso intermedio del compost. Se le retira la parte grosera que todavía no se ha descompuesto, como en este caso este tallo. Entonces volvemos al caso anterior y vamos poniéndolo para que siga descomponiéndose en otro tiempo. Y vamos utilizando la parte fina que va quedando de esto para ser utilizado ya en las macetas. Tengo la suerte de trabajar en una empresa que me permite muchas cosas y me han seguido. Tengo un compañero que me dijo hagamos esto y todos están comprometidos. Tenemos ya unos barriles que hemos comprado para este fin y sacamos en cada barril 60 kilos de compost cada 7 semanas más o menos. No te imaginas la cantidad de residuos que hemos dejado de despojar a las calles.
El problema que tenemos nosotros es de que tenemos muy, pero muy pocos rellenos sanitarios. Básicamente un 50-60% de la basura se va ¿a dónde? A lo que son los botaderos. En los botaderos es bastante contaminante, mucho vector de enfermedad. Entonces, cuando el Estado le solicita a las municipalidades que hagan el compostaje, lo que le está diciendo básicamente es: yo quiero que ingresen 100 toneladas y salgan 30. ¿Para qué? Para que ahora significa de que esas 30 toneladas hechas adecuadamente se pueden utilizar en la agricultura. Y si no, no importa, porque ya redujiste al 30% y ya puede ir a un relleno sanitario, pero es menos cantidad, alargando el tiempo de vida media de un relleno sanitario. Si hago un buen compost, toda la costa peruana tiene suelo arenoso. Es poco probable que usted pueda sembrar ahí, pero si usted modifica ese terreno con el compost que usted produce, entonces, imagínese, tendría toda la costa peruana, aumentaría la cantidad de hectáreas que tiene hoy por hoy para sembrar. Es increíble uno cómo colabora con el medio ambiente. Imagínate tú todos estos desperdicios, cerros de cerros que van a los vertederos pues, de basura, ¿no? Entonces ahí es donde se emiten los gases de efecto invernadero, porque este es un proceso que necesita oxígeno. Claro. Entonces acá uno lo va ideando, lo va ventilando, pero ahí en los grandes cerros donde se acumula la basura nadie lo ventila. Entonces ahí es donde se producen muchos gases, ¿no? Es de que tengan paciencia. La materia orgánica no se descompone de la noche a la mañana. Hemos dicho de que en verano es más fácil, primavera y verano es de 3 a 4 meses. En invierno nos va a demorar entre 6 a 7 meses. Si tenemos esa paciencia, vamos a lograr nuestro objetivo. Si no hacemos esto, estamos botando millones de kilos de abono a la basura sin tratar y estamos contaminando el medio ambiente y no estamos reutilizando nuestra materia orgánica. Ese material estabilizado, haciéndolo adecuadamente y después de un tiempo de maduración adecuado, me puede servir muy bien para mejorar los terrenos, el suelo, para un agricultor o para un terreno que todavía no es agrícola, pero que puede convertirse en este, ¿no? Me da satisfacción porque siento que desde mi espacio, como persona en este mundo, ayudo al planeta de alguna manera, ¿no? Formo esta familia que está comprometida conmigo y sé que el día de mañana, cuando ellos tengan sus propias familias, van a seguir este comportamiento y eso me satisface. Si todos hiciéramos esto sería genial. Muy bien, Leslie, se responde a la consulta que hicieron antes. Así es factible la cirugía de ojos para eliminar bolsas o arrugas? Y la pregunta básicamente es porque el paciente aparentemente tiende a ser queloides. La queloide es una respuesta de la cicatrización exagerada, pero afortunadamente la piel del párpado es bastante laxa. Por tanto, al ser laxa, la probabilidad de que haga queloides es bastante baja. Y si así el paciente tuviera esta condición genética de hacer hipertrofia o queloide, puede usarse medicamentos como la triamcinolona o los corticoides que ayudan a prevenir la formación de queloides. Por tanto, la respuesta para María es sí se puede hacer una blefaroplastía abierta o transconjuntival cuando el paciente tiene este antecedente tomando las precauciones adecuadas. ¿Y se podría rellenar con ácido hialurónico en vez de hacer esa cirugía? Para, digamos, quitar esas arrugas. El ácido hialurónico legal, oficial, se utiliza para rellenar las arrugas superficiales de la piel del párpado, sí se podría usar, pero hay que ser sumamente cuidadoso, porque el ácido hialurónico es un material de relleno y la piel del párpado es sumamente delgada. Y si uno aplica ácido hialurónico y se pasa un poquito, se siente pues como un grumo. Y es para retirar el ácido hialurónico tiene que usarse una enzima que se llama hialuronidasa, que es bastante complicado conseguirla. Entonces, yo recomiendo a mis pacientes, si se va a colocar ácido hialurónico en el párpado, y a mis médicos recientes en formación, que sea el ácido hialurónico de densidad más baja y en mínima cantidad, lo mínimo posible, para no tener complicaciones, porque sí puede ser complicado. Yo he visto que esta semana en un programa de televisión que están haciendo ahora los labios unas cosas así ondeadas. En los labios, en la línea del labio, es ondeado así. Se pone más volumen y les da ese efecto de repente. Sí, sí, he visto también esas fotos. Pero no es tan anatómico como normalmente es, ¿no? Es como cuando algunos tipos de personas tienden a hacerse
algunos arreglos o se ponen subdérmicas algunas cosas, ¿no? ¿Yo sería reversible? Porque creo que le colocan alguna sustancia o para desformar el labio. La verdad que no. Mire, el ácido hialurónico es un material que existe en nuestro cuerpo como tal. Nosotros tenemos ácido hialurónico. Por tanto, el ácido hialurónico de las empresas certificadas, que tengan Digemitsu, NASA, etcétera, que sean correctos, sí es un material que es reversible. ¿Por qué? Porque el organismo lo metaboliza y al cabo de un año se desaparece el efecto. El problema es que personas inescrupulosas no utilizan ácido hialurónico, ya que el metacrilato se ve igual, tiene el mismo color, la misma textura, pero es gel de silicona industrial, que no es médico, que es tóxico, que se comporta como un cuerpo extraño y que nunca va a salir, porque se mezcla con los tejidos propios y genera un daño permanente, inmunológico, quirúrgico y todo. Y ahí, doctora, ¿cómo podría saber el paciente que lo que está utilizando el médico? Primero, acabas de decir, certificar que es un médico, que realmente es un profesional que figura en el colegio médico, que tiene su registro especialista. Segundo, no hay ninguna dificultad. Yo les digo a mis pacientes, tenemos esto que es americano, español, europeo, el costo es así, incluso asiático, que es más cómodo, pero es verdadero ácido hialurónico. Entonces, no hay ninguna dificultad. Un médico transparente va a mostrarle a su paciente el material que usa y todas las certificaciones correctas. Entonces, y no ir, como tú dijiste, a la cosmetóloga, a la peluquera, porque le cobra 20 soles menos, 50 soles menos, porque justo y precisamente el metacrilato, un frasco de metacrilato está que 400, 300 soles, pero como les vuelvo a repetir, no es ácido hialurónico, se ve igual, pero no es, y es gel de silicona industrial. Y aprovechando el metacrilato y eso, lo que se pone en los pompis, ¿también se colocan eso? Por supuesto. Tenemos con el doctor Leslie en el Hospital Cayetano Heredia, hemos visto gran cantidad de complicaciones por colocación de gel de silicona industrial. 1 litro de gel en cada Es el aceite de nalga. avión que dicen. Más conocido de forma común como aceite de avión, porque es gel de silicona industrial. El problema para nosotros es que una vez colocado es súper difícil sacarlo porque la silicona se mezcla con el músculo glúteo mayor, con el nervio ciático popliteo y está entremezclado. Entonces, al querer sacar podemos hacer más daño que bien. Además, como no tiene nada que lo limite, migra y se sitúa en las pantorrillas, en las piernas, hacen insuficiencia vascular, hacen varices, pero no porque la varice esté dilatada, sino porque al haber una sustancia causa presión y se le hinchan las piernas. Es un desastre. Tenemos hemos hecho un trabajo, doctor, en el Hospital Cayetano Heredia, y habrá tiempo de discutirlo en un panel más amplio, donde muestra lo alarmante que es esta situación. Y yo quisiera que todas las personas que nos estén escuchando informen a las otras, a toda su familia y amigos, para que no permitan jamás que a vuestro cuerpo, que es un templo, le coloquen estas sustancias, porque es un daño permanente, que los médicos no lo podemos resolver por lo que acabamos de hablar. Muy bien. A ver, vamos con la siguiente consulta. Renato, tengo rinitis alérgica y la zona sinusal inflamada. El otorrino me ha dicho que primero debo operarme el tabique, que está ligeramente desviado. ¿Es correcto eso o primero debo tratar la inflamación? Bueno, el término rinosinusitis o rinitis alérgica está relacionado pues a una inflamación. A veces está la inflamación que podemos encontrar en los senos paranasales, que es lo que también tiene, puede asociarse a ciertos grados de desviaciones septales. El flujo aéreo nasal que ingresa cuando un septum está recto es un flujo laminar, pero si hay un tabique desviado, hay un septum desviado, el flujo se hace turbulento y esto me inflama las mucosas. Y aparte de una desviación septal, también se puede acompañar de un proceso de rinitis alérgica. Yo pienso que es algo que puede tratarse en simultáneo. Uno puede corregirse el septum nasal y a la misma vez también recibir el tratamiento contra las alergias. Puede comenzar con el tratamiento antialérgico, que desinflame un poco y ahí operarse para que los resultados también sean los más beneficiosos, ¿no? El postquirúrgico sea el más Coincido con la adecuado. doctora. No hay ninguna dificultad, Renato, en que te operes en un mismo acto quirúrgico con un otorrino que te corrija la desviación septal, con un cirujano plástico que mejore el dorso nasal y simultáneamente estés viendo a un alergólogo que te ayude a corregir el tema alérgico. Es lo correcto y sí puedes operarte. En esas condiciones es lo mejor. Perfecto.
Más preguntas. Dice Olga, fui operada de la nariz por una infección y me colocaron cartílago de la cadera, pero quedó mal mi nariz. ¿Puedo operarme otra vez? En general, yo pienso que el caso de Olga es un caso sumamente complejo. Es importante saber que las rinoplastías secundarias son mucho más complejas que las primarias y las terciarias son mucho más complejas debido a que hay múltiples cortes y cicatrices. Y por lo que nos pregunta ella, al tener un injerto de cartílago de la cadera, quiere decir que su cirugía ha sido sumamente compleja, que ha meritado colocar un tejido transferido de otra zona de su cuerpo para darle forma a la nariz. Realmente yo preferiría, mi estimada Olga, que pases por una evaluación médica. Con todo gusto te esperamos o con cualquier especialista. ¿Por qué? Porque hay que verificar la calidad de tus tejidos. Si la piel de tus tejidos, si los cartílagos están en condiciones de tolerar una cirugía y si se valora riesgo-beneficio, o sea, si el procedimiento quirúrgico que se te va a hacer te ofrece un buen resultado estético, perfecto, vale la pena. Pero si no es así, con toda honestidad habría que decirte que no. En tu caso, pienso que debe ser una evaluación médica exhaustiva y con un especialista bastante serio. Y vamos ya con la última consulta del día. ¿Un otorrino puede operar la parte funcional y estética? Claro que sí. Dentro de la especialidad de otorrinolaringología, nosotros desde primer año operamos la nariz funcionalmente y en el transcurso de toda nuestra preparación en posgrado hacemos también cirugía estética. Aparte de esos 3 años de especialidad de otorrinolaringología, existe un año más que también es una subespecialidad dentro de otorrinolaringología, que es cirugía plástica facial. Y ello, pues hay diferentes países, Colombia, Brasil, donde el otorrino puede aplicar para hacer ese año y no solamente realizar cirugías rinoplastías, sino blefaroplastías y otro tipo de lifting facial, es otro tipo de cirugías también relacionadas a la plástica. Yo discrepo un poco con la respuesta de la doctora porque sí, estas pasantías que se hacen son en el extranjero, o sea, no están acreditadas en nuestro país como subespecialidad, ¿no? Para entrar en la parte oficial, ¿no? O sea, no están acreditadas. Es lo mismo que pasa con los médicos estéticos. Un médico estético va a España y hace un curso de 6 meses y dice aquí yo soy médico cirujano estético, pero en el colegio médico no figura como especialidad. O sea, legalmente en el Perú el doctor no podría ejercer como médico estético. Entonces, el posgrado en otorrino oficial en el Perú, acreditado en el colegio médico como subespecialidad, todavía no está acreditado. Pienso que en algún momento se va a hacer porque sí existe. En traumatología, por ejemplo, la especialidad de traumatología, en el colegio médico existen hasta ahorita recién subespecialidades acreditadas, que son, por ejemplo, hombro, cadera. Cuando ya existe pie, columna, etcétera. O sea, el camino es ese, subespecializarse en una área, ¿no? Pero tengo que decirlo, que desde el punto de vista académico consideramos que lo correcto es que cada especialidad se ocupe de su área, por un tema de principios. O sea, mis alumnos y otros colegas dicen, yo puedo hacer el septum. Yo le digo, yo sé que lo puedes hacer, pero ¿es lo correcto? O sea, de poder, se puede. Pero lo correcto es que cada especialidad se ocupe de su área por un tema médico-legal, ¿no? A ver, ¿réplica, doctora? Bueno, yo le diría que nosotros manejamos la nariz, en realidad toda la vía aérea superior, tanto estética como funcional, desde que somos R1, manejamos ambas áreas, y nasosinusal, de la manera más ética, más coherente. Si es que nosotros, a grandes rasgos, nosotros podríamos decir que sí manejamos, pero cada caso es específico. Si nosotros vemos que hay algún caso que hay que hacer algo más, que se necesita de la evaluación de un plástico y de trabajar en conjunto, también se va a realizar, ¿no? Pero no nos cerramos en decir que es de una forma o de otra, ¿no? Simplemente se puede trabajar en conjunto, de que se hace septorrinoplastías a nivel de otorrino y se hace de la mejor manera estética y funcional, se realiza, ¿no? Y que en el futuro, así como hay diferentes subespecialidades, como dice la doctora, en otras áreas se abran en otorrinolaringología, que hasta el momento no hay, es lo que nos viene por trabajar a nosotros los otorrinos jóvenes, ¿no? Muy bien, doctoras. Siempre piteamos de que nos roban minutos y hemos robado 2 minutos también nosotros, Leslie. Pero estamos ahí, estamos a la moda entonces. Bien, entonces hemos visto ahora que existen muchas formas de cirugías
la parte estética y funcional, ambas tienen que estar predominando en igual proporción, principalmente la funcional. Tenemos especialistas, ya hemos escuchado acá, cada uno hace su labor, al final el paciente sale beneficiado, pero siempre y cuando usted que quiera hacer una cirugía, escuche los consejos, vaya al especialista adecuado, consulten en la página web del Colegio Médico si el médico está ahí con el registro de especialista y de acuerdo a eso usted tendrá la cirugía que requiere funcionalmente y estéticamente. Nada más que añadir, doctoras, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en la Junta Gracias. Médica. Feliz día, chao, Gracias, chao. doctor. Chao. Chao.